Y estamos hablando del gobierno de Dios. La semana pasada hablamos del gobierno del yo y dijimos que esta semana íbamos a hablar del gobierno de la familia. Y yo le preguntaba al Señor y le hablaba y le decía: Señor, dame la palabra para este domingo. Y estuve orando y Dios me dio una palabra acerca de cómo el enemigo ha querido destruir a través de todas las dispensaciones, ha querido destruir a la familia. A través de todas las dispensaciones, hay 7 dispensaciones. Cuando hablamos de dispensaciones, estamos hablando de tiempos, de etapas, de trato de Dios para con el hombre y el hombre para con Dios. Estamos hablando de la administración de la relación que Dios ha tenido para con el hombre y el hombre para con Dios. Hay 7 dispensaciones. Nosotros hemos vivido 6 dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, la dispensación del reino, y se me perdió uno que no sé cuál dispensación. Por ahí anda. Son 7 dispensaciones. Y dentro de esas 7 dispensaciones, a lo largo de las 7 dispensaciones, a lo largo de las 5 dispensaciones antes de llegar a la gracia, a lo largo de las 5 dispensaciones, el enemigo ha querido destruir a la familia. Vamos allí a Génesis. Capítulo 1, el versículo 22. Dios crea un ambiente para el hombre, crea el huerto del Edén, donde hay frutos, donde hay una habitación para el hombre y para la mujer. En el mejor tiempo que vivió la pareja, hay un lugar donde Dios coloca al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Un lugar seguro, un lugar de protección. Allí no se iban a mojar, porque en ese tiempo no llovía. La lluvia comenzó en el tiempo de Noé. La Biblia dice que de la tierra salía un vapor que cubría y que regaba la vegetación, que regaba las matas. Por eso cuando Noé le dice al hombre, le dice a su semejante, le dice a su prójimo: va a llover, va a caer agua del cielo, es como que si nos dijeran hoy en día: va a llover hacia arriba. Por eso la gente del tiempo no creyó en lo que Noé le estaba diciendo. Era ilógico. Y Dios formó entonces el huerto del Edén para el hombre y para la mujer. Dice: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana un día. En el versículo 26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Cuando habla de señorear, está hablando de dominio, de gobierno. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjese que hasta ahora le está dando dominio sobre la naturaleza. En ningún momento Dios le dio la facultad al hombre para dominar al hombre. O Dios no le dio la luz verde al hombre para dominar al hombre. Le está diciendo que se va a enseñorear, que va a gobernar sobre la naturaleza, sobre los peces, sobre las aves,
Y dice, en las bestias, en toda la tierra, va a gobernar sobre la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando habla de imagen, que los creó con un sentido moral, con la imagen moral de Dios, con amor. No lo creó con odio, lo creó con amor, lo creó con sentido de responsabilidad. El odio viene a través del pecado. Y dice, entonces, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando vamos entonces a la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia, es una dispensación de la inocencia porque el hombre no conocía pecado, porque había una relación estrecha entre Dios y el hombre, donde el hombre se podía comunicar con Dios, donde Dios se podía comunicar con el hombre, pero el hombre estaba sujeto totalmente a Dios. Esa es la dispensación o el tiempo de la inocencia. El hombre estaba sujeto totalmente a Dios. Y había una relación no solamente del hombre para con Dios, de Dios para con el hombre, sino del hombre para con la mujer. Vivían felices. El hombre asumía su responsabilidad. La mujer respetaba al hombre. Pero ¿sabe? Esta dispensación culmina con una revelación. Se revela, pero no revelación precisamente de parte de Dios, sino revelación con B alta. Se revela el hombre para con Dios, porque quiere ser igual a Dios. Y la semana pasada vimos las consecuencias de rebelarse contra Dios. Entonces el hombre se quiso gobernar a sí mismo. Entonces el hombre, en vez de tener amor, entonces vino sobre él odio, venganza, mentira, engaño para con su semejante, para con Dios, la prepotencia, orgullo, pensar que se la sabía toda. Pero esta dispensación entonces culmina revelándose el hombre para con Dios, queriendo ser igual a Dios, y desobedece a Dios. Fíjense que en la dispensación de la inocencia hay una relación perfecta de Dios para con el hombre, pero también hay límites. Y el hombre traspasa los límites que Dios le establece. Y cuando el hombre traspasa los límites que Dios establece, entonces hay una maldición para la serpiente. Una maldición, por supuesto, para Satanás. Una maldición para el hombre. Dice ahora, con el sudor de tu frente comerás. ¿Qué quiere decir eso? Antes el hombre podía hacer lo que Dios le había mandado, ponerle el nombre, administrar, gobernar, y no se cansaba. Hoy nosotros cualquier trabajo que hacemos, hay un hombre que dijo, yo estoy muy cansado de hacer trabajo fuerte, me voy a buscar un trabajo donde yo esté tranquilo, donde pueda estar reposado, porque ya estoy agotado, cansado de estar trabajando tan fuerte. Y se consiguió un trabajo probando colchones. Y tenía que estar todo el día allí probando el colchón acostado, y se paraba de este y probaba el otro, a ver si realmente en el colchón podía descansar. Y a los 2 días dijo, ya estoy cansado también de este trabajo. Porque cualquier trabajo que usted haga será con el sudor de su frente. Así está establecido. Y vino también una maldición para la mujer. Con el dolor, ahora con dolor parirás. No le eche la culpa al hombre cuando usted está pariendo. Ahí dice los doctores que cuando las mujeres están pariendo le echan la culpa al hombre, le dicen te odio,
le dicen groserías al hombre. No, eso no es culpa del hombre, es culpa de Eva. Échenle la culpa a Eva. Pero no Eva, Eva. Échele la culpa a Eva y a Adán. Pero también hubo una maldición para la pareja. Y dice allí en Génesis capítulo 3, versículo 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo, escuche, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En otras palabras, tu voluntad, escuche, tu voluntad. ¿Qué significa voluntad? Decisiones. Tu voluntad será sujeta a tu marido. Ay, pero ¿por qué yo tengo que estar sujeta a mi marido? No le eche la culpa al marido. No le eche la culpa a Dios. Échele la culpa a Evita. Dice, y tu voluntad será sujeta a tu marido. Así dice en el original. Aquí en la Reina Valera dice: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y después entonces viene la siguiente dispensación, la dispensación de la conciencia. En la dispensación de la conciencia fueron abiertos los ojos del hombre para conocer el bien como obediencia y el mal como desobediencia a la voluntad de Dios. Comenzó a conocer lo que era la obediencia y lo que era la desobediencia. Eso lo comenzó a conocer el hombre a través de la dispensación de la conciencia, después que entonces saca Dios al hombre del huerto del Edén. ¿Sabe las consecuencias del pecado? Lleva a que no tenga los privilegios que Dios tiene establecido para tu vida. Para la mujer le dijo: tu voluntad será sujeta a tu marido. Pero a los dos, ¿qué hizo Dios? Los sacó del huerto del Edén. En el huerto del Edén, ahí tenían la fruta a la mano. No había odio, no había... Y fueron sacados del huerto del Edén. Y dice que Dios puso allí un ángel para que entonces no se regresara y no pasara. El pecado hace que los beneficios que Dios tenía para tu familia se trunquen, que Dios tenía para tu familia se corten. Los beneficios y las bendiciones que Dios tenía para tu familia, entonces no lo tengas. Eso hace el pecado. La Biblia dice que Eva vio que el fruto, no sabemos si era manzana, pudo haber sido un cambur, que el fruto era agradable a la vista. ¿Sabe? El pecado siempre entra por los sentidos, por la vista, por la piel, por la boca, por los sentidos, y llega al corazón, y en el corazón entonces hace nido. Cuidado con lo que está entrando por nuestros sentidos. Y entonces llega la dispensación de la conciencia. Fueron abiertos los ojos del hombre para conocer el bien como obediencia y el mal como desobediencia a la voluntad de Dios. La conciencia advierte del pecado. Por eso es que nosotros tenemos una conciencia. Dios colocó una conciencia. Fue abierta la conciencia, porque la conciencia nos advierte del pecado. Aún la dispensación o aún el tiempo de la conciencia está porque nos advierte del pecado. Pero la conciencia no salva. La conciencia te puede advertir del pecado, lo que está malo, pero la conciencia no te salva. El único que te puede salvar es Cristo.
que puede tomar la conciencia y tú puedes asumir tu responsabilidad, puedes arrepentirte y puedes cambiar tu camino y puedes cambiar tu conciencia y puedes cambiar tu manera de pensar. El único que puede hacer eso es Cristo, no la conciencia. Y entonces fue abierta la conciencia. El hombre tenía la responsabilidad de hacer todo el bien que le era conocido y evitar el mal que él era consciente, acercándose a Dios mediante sacrificio. Pero ¿sabe? Fracasó. Porque dice la Biblia que en el tiempo de la conciencia, entonces la maldad de los hombres fue tal. En Génesis capítulo 5 dice: la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio era continuo al mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Después que el hombre sale, que Adán y Eva sale del huerto del Edén, se forman dos generaciones. Se forman dos generaciones porque Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Ya todos sabemos la historia, cómo Caín mata a Abel, pero entonces Adán y Eva tienen a otro hijo. Y la Biblia dice, cuando nace Seth, dice que Seth nació a imagen, conforme a la imagen y semejanza, no de Dios, sino de Adán. Y entonces se forman dos generaciones, una generación de pecado y una generación que amaba a Dios. La generación de Caín fue una generación de pecado, homicidio, fornicación, adulterio. Esa fue la generación de Caín. Y se forma entonces la generación de Seth, que es una generación que amaba a Dios. Allí en la generación de Seth está Enoc, que dice la Biblia, y Enoc caminó con Dios, y entonces Dios se lo llevó. Dice en el capítulo 5 versículo 22, dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y el 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sabe la forma como Dios nos va a llevar? ¿Sabe cómo es? La única forma es que nosotros caminemos con Dios. Allí estaba Enoc, dentro de la generación de Seth. Estuvo también Matusalén, el hombre que vivió más tiempo sobre la tierra. 969 años vivió Matusalén. Imagínense ustedes. Usted tiene 69 y ya está cansadito. Vivió 969 años Matusalén. Y también dentro de esta generación entonces está Noé, que dice la Biblia: varón justo, varón perfecto en sus generaciones. Esas fueron las dos generaciones: la generación impía, la generación que no quiso conocer a Dios, que no quiso caminar con Dios, y la generación que caminó con Dios. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Que se comenzaron a unir la generación que no conocía. Escuche esto, porque eso no es de ahorita que pasa. Comenzó a unirse la generación que no conocía a Dios con la generación que conocía a Dios. Y dice el capítulo 6: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, cuando habla los hijos de los hijos de Dios, está hablando de la familia de la generación de Seth. Y dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, cuando habla de los hijos de los hombres, está hablando de la generación de Caín. Y dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La Biblia da parámetros y establece principios. No os unáis en yugo desigual. Cuando nosotros quebrantamos estos principios, entonces no esperemos que las cosas nos vayan bien en nuestro matrimonio.
Cuando nosotros quebrantamos principios bíblicos, principios establecidos por Dios en su palabra, entonces el matrimonio no puede ser feliz. Mire que la Biblia dice que los hijos de los hombres se unieron con los hijos de Dios. Y note que no fueron los hijos de los hombres que comenzaron a ver a las hijas de Dios. ¿Sabe lo que ocurrió? Fueron los hijos de Dios que comenzaron a ver las hijas de los hombres. Y dice que vieron que eran hermosas. Se parece tanto a este tiempo. Que los hombres, muchachos y muchachas de Dios comienzan a ver que las del mundo y los del mundo, las del mundo son más hermosas y los del mundo son más simpáticos y más guapos. Ese es que no ha visto aquí a los muchachos, a Samuel, allá a Robert, al morocho. Es que no sé, el enemigo como que le ha cegado los ojos a Terry. ¿Ah? No sé qué está pasando con las mujeres de hoy en día. Y los hombres, entonces, mirando que las mujeres del mundo son más hermosas que las hijas de Dios. Como que no han visto ahí a Mega, a Anita. ¿Ah? Yo no sé qué le está pasando a los muchachos. Allá a Natalie. Párate ahí, Natalie, da una vueltica para que los muchachos, aunque se ve, oye, vean, vale, despierten, abre, Señor, los ojos de estos hombres de Dios. Vamos a tener que orar, Señor, ábrelo sus ojos para que puedan ver. Mire que dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Sabe? El éxito de tu matrimonio, el éxito del ministerio, el éxito de tu vida depende de la pareja que te escojas. Repito, el éxito de tu ministerio y el éxito de tu vida dependerá de la pareja que tú escojas. Muchachas hermosas, muchachas de Dios, buscando a inclusive delincuentes. ¿Qué cosa es esa? El Señor reprenda al enemigo, reprenda al diablo y le abra los ojos a nuestras muchachas y a nuestros muchachos para que sepan tomar la mejor decisión y que sean prósperos espiritual y materialmente. Mire, cuando yo me enamoré de Ivonne, eso hace poco, ella tenía 15 años, yo tenía 17 años. Y nosotros trabajamos en la iglesia, trabajamos mucho. Yo no estaba pendiente de enamorarme de Ivonne, simplemente estábamos trabajando en la obra del Señor. Y nos reuníamos a orar. Y yo iba mucho a la casa de ella para orar, no se crea, no, para orar, con sinceridad. Pero orando y orandito, comencé a darme cuenta realmente que la muchacha era simpática, era bonita. Mire, y créame, todavía es bonita, es hermosa. Párate, mamita, da una vueltica, 3 vuelticas ahí. Sí, y entonces, pero mire, usted no se imagina cuánto lloré antes de hablar con ella. No lloré, oré. Oré para yo hablar con Ivonne. Y yo le dije un día, mamita no, todavía. Ivonne, me gustaría hablar contigo. Vamos a encontrarnos en la iglesia porque tal parece que las citas se hacen en la iglesia. Vamos a encontrarnos en la iglesia el tal día a las 6 de la tarde, no recuerdo qué día, creo que era un día viernes. Pero quedamos en encontrarnos a las 6, pero yo llegué más temprano y me arrodillé allí en el cuartico de oración que había, me arrodillé y le dije: Señor, si esto es tuyo, Padre, permite que permanezca. Si esto es tuyo, Padre amado, permite que ella me dé el sí. Pero si no es tuyo, quita ese sentimiento de mi corazón. Y bueno, y fui y hablé con ella y gloria a Dios, el Señor nos dio la victoria. Ella me dio el sí.
Aleluya, yo brinqué en una pata, glorifiqué al Señor, pero continuamos orando y siempre hablamos y le decíamos, queremos que esto sea dentro de la voluntad de Dios. Y nosotros terminamos 2 veces. Y la primera vez que nosotros terminamos fue porque yo oraba y oraba y oraba y oraba, y Señor, esto será tu voluntad. Y un día dije, no, eso como que no es la voluntad de Dios. Y entonces terminé con ella, porque yo pensaba que no era la voluntad de Dios. Y me fui triste para allá, para los Valles del Tuy, para un tío que es pastor, y estábamos en un ayuno y tal. Y entonces mi tío se me acercó y me dijo, ¿qué te pasa? Tal vez vio mi tristeza allí. Y entonces me llamó y me preguntó qué me pasaba. Yo le conté toda la situación, el drama, la novela, el asunto. Y me dijo, no te preocupes, tú eres joven. Tal vez sí es la que Dios tiene preparada para ti, pero no es el tiempo. Porque si ustedes continúan juntos, tal vez entonces la carne con carne llama carne. Entonces espera el tiempo de Dios. Y bueno, eso me tranquilizó, me dio paz a mi corazón. Yo regresé a Caracas, comenzamos sirviéndole al Señor. Como 3 meses después estábamos otra vez de novio. Pero ¿sabe qué le quiero decir con esto? Nuestra preocupación y nuestra ocupación, porque no solamente preocupación, sino nuestra ocupación era siempre buscar la voluntad de Dios y decirle al Señor, Señor, queremos que nuestro matrimonio, que nuestro noviazgo sea en tu voluntad. Y nosotros compramos libros y lo leíamos juntos. Compramos libros en la librería cristiana, tampoco no íbamos a buscar libros por allí, conversos, no, buscamos libros que hablaban del noviazgo cristiano. Y compramos uno que todavía en estos días lo vi. Se llamaba para nosotros, porque no sé qué se hizo el libro. 10 reglas para un noviazgo de éxito. 10 reglas para un noviazgo de éxito. Y comenzamos a leer, comenzamos a aplicar eso a nuestra vida, pero siempre nuestro deseo fue que estuviese en la voluntad de Dios. Cuando ya estábamos definidos, ya decíamos que, bueno, ya estábamos seguros que era la voluntad de Dios, fuimos y hablamos con su mamá. La mamá dijo, no, ella está muy joven, pero sabe, esta carita. Después entonces dijo, sí, pero cuídela. Un año después entonces, pero dijo, no le digas todavía a Gerardo, porque Gerardo es muy celoso con esa muchacha. Mire, qué gran error. A veces la madre dice, no le digas a mi esposo. ¿Qué irá a decir a mi esposo? ¿Qué irá a decir tu papá? No, y el papá, más bien, el papá es más tranquilo que la mamá. Yo creo que son excusas. Porque el papá lo que hace es dar consejos. Yo recuerdo que cuando yo hablé con el señor Gerardo, con el suegro, él nos dio unos buenos consejos. Nos dijo, cuídela, respétela. Pero nosotros siempre quisimos hacer las cosas bien. Cuando ya tuvimos la fecha para el matrimonio, fuimos, hablamos con los papás de Ivonne y fuimos y hablamos con mi papá y mamá y la familia. Porque queríamos hacer las cosas bien y queríamos salir de nuestras casas, no solamente con la bendición de Dios, sino con la bendición de nuestros padres. No se le ocurra, muchachos, salir de su casa sin la bendición de su padre. Porque si no tiene la bendición de su padre, tampoco tendrá la bendición de Dios. Porque si usted no se sujeta a su padre, tampoco se sujeta a Dios. Porque Dios estableció autoridades aquí en la tierra. Y quisimos hacer las cosas bien. Y Dios nos ha bendecido. Ya tenemos 17 años de casados. Y no es cualquier matrimonio, podemos decir que estamos felizmente casados. Porque siempre quisimos hacer la voluntad de Dios y todavía queremos hacer la voluntad de Dios. Tenemos problemas, claro que tenemos dificultades y problemas, pero siempre nos sentamos, lo llevamos al altar
nos sentamos y conversamos. A veces, no les digo que a veces no nos provoca levantar la voz. A veces levantamos la voz, pero entonces vamos y aplicamos lo que dice la palabra, el pedir perdón y perdonar. Y vamos, mamita, perdóname. Y a veces digo, bueno, pero qué tonto soy yo, pudiendo disfrutar de mi esposa, estoy aquí todo bravo y todo molesto. Y voy y le digo, mamita, perdóname. Y ahí, gloria al Señor. Entonces podemos disfrutar de la presencia del uno y del otro. Yo no entiendo cómo hay parejas que están bravos una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y yo estoy bravo contigo y te vas de mi cama. No, Señor, esa cama es de los dos. Nosotros establecimos un principio allí, unas normas. Si nosotros estamos molestos, la cama es de los dos y arreglamos los problemas bajo la sábana. Porque la Biblia dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No, que vete para el otro cuarto, vete para el mueble. No, Señor, para el mueble para sentarse, no para acostarse. Pero sabe, aquí cometieron errores los hijos de Dios. Comenzaron a ver las hijas de los hombres. Y dice la Biblia, cuando comenzaron a ver los hijos de Dios a las hijas de los hombres, entonces dice que el corazón del hombre comenzó a contender con Dios. Y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. En otras palabras, se deja llevar por la carne. Mas serán sus días 120 años. Ese fue uno de los castigos. Se acortó la vida del hombre a causa del pecado, de quebrantar los principios que Dios había establecido para ellos. Pero entonces no solamente se acortó la vida, sino que fue destruida esa generación. Fue destruida el padre, fue destruido el hijo, fue destruida la madre, fueron destruidas familias completas a causa del pecado. En el tiempo de la inocencia, a través de la rebeldía, entonces hubo maldiciones para la familia. El enemigo quiso destruir la familia y Dios restauró a la familia. Pero entonces, a causa del pecado, en la segunda dispensación que culmina aquí con el diluvio, en el tiempo de la conciencia, la conciencia no fue suficiente para el hombre y la mujer, sino que se fueron tras sus propios caminos. Y dijo Dios, ciertamente el hombre es carne, se deja llevar por su carne, se deja llevar por sus emociones, se deja llevar por sus sentimientos, se deja llevar por su carne. Y no voy a contender para siempre con el hombre. ¿Y sabe lo que hizo? Escogió a una familia. Quiso restaurar a la humanidad a través de una familia. Y una familia que no era cualquier familia. Dice el capítulo 6 de Génesis, el versículo 9 dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Qué lindo. ¿Será que Dios puede decir eso de nosotros? Hombres y mujeres justos, perfecto en sus generaciones. Tenían unas generaciones que amaban también a Dios. Tenían generaciones, hijos, que amaban a Dios. Y dice, y caminó Noé con Dios. Pero más en el versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. No se parece la tierra de ese tiempo a esta tierra. Ahora, ¿dónde comenzó el problema? El problema comenzó en que los hijos de Dios comenzaron a unirse con los hijos de los hombres. Quiero darle una noticia. La mayoría de los delincuentes
hoy en día han sido hijos de cristianos, han sido hijos de hombres y mujeres que conocieron a Dios o que conocen a Dios, pero sus hijos se extraviaron. Miren, el problema aquí comenzó con una desobediencia por dejarse guiar por la carne. Y dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré. Y el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, principio de obediencia. ¿Por qué fue salva la familia de Noé? Porque era justo, porque caminó con Dios, porque tenía una generación perfecta, porque obedecía a Dios. Y dice, e hizo así Noé, hizo conforme a todo, no algunas cosas. Dice, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Qué hermoso cuando nosotros hacemos todo conforme a lo que Dios nos manda. Y allí culmina entonces la segunda dispensación, con la destrucción de familias a causa del pecado, pero la restauración de una familia que es la familia de Noé. Y comienza entonces la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano. Comienza con Noé precisamente, y dice Génesis capítulo 9 versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, dentro del gobierno, dentro de esta dispensación, Dios responsabilizó al hombre de gobernar para él. Dios responsabiliza entonces al hombre de poder gobernar, de gobernar la tierra, de gobernar a su familia. Pero ¿sabe? También fracasó. Qué tremendo que cada vez que el hombre ha tomado el control de las cosas, el hombre ha fracasado, y con el fracaso entonces se lleva por el medio a su familia. Qué triste. Qué triste que muchas personas, pensando en sus propios placeres, pensando en su propio yo, en su propio ego, entonces destruyen a una familia. Y al destruir a una familia, entonces destruyen a una sociedad. Qué tremendo. Dice la Biblia que a través, fíjese bien que la primera dispensación, la dispensación de la inocencia, culmina con una rebelión, con una rebelándose contra Dios. La segunda dispensación también culmina con el hombre rebelándose para con Dios y haciendo lo que quiere. En la tercera dispensación, en el gobierno humano, entonces comienza haciendo Dios un pacto con el hombre, pero hace un pacto con la familia, porque dice en el versículo 11, a partir del versículo 8 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, Dios reúne a la familia y entonces hace un pacto con ellos. Y le dice, aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, y por siglos perpetuos. Dios allí en el capítulo 9, a partir del versículo 8, entonces establece un pacto
con las familias, con la familia de Noé. Pero ¿qué pasa? Comienza el hombre a gobernar la tierra. Comienza el hombre a gobernarse a sí mismo. ¿Y sabe lo que ocurre? Comienza Noé a embriagarse. Y comienza el hijo de Noé, Can, a ver a su padre. ¿Sabe? Hay algunas interpretaciones que dice, cuando habla en el capítulo 9, el versículo 22 de Génesis, dice: y Can, padre de Canaán, estaba embriagado Noé. Y dice que Can vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Cuando dice la Biblia, y vio Can la desnudez de su padre, dicen algunos intérpretes bíblicos, porque cuando habla la Biblia de conocer, habla de tener relación sexual. Y dice, y conoció Adán a Eva. No que fue y le dijo: mira, mucho gusto, yo me llamo Adán. ¿Y tú cómo te llamas, Eva? No, habla de la relación sexual. Cuando Lot estaba en peligro, que fueron los ángeles, y entonces los de Sodoma y Gomorra fueron allá ante la casa de Lot y querían tener relaciones, dijo: saca a esos hombres para que nosotros los conozcamos. Dice no que quería que lo sacara, para mucho gusto, yo me llamo. No, era que querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Ellos no sabían que eran ángeles, pero querían tener relaciones en la perversión de los hombres. Sodoma y Gomorra había homosexualidad. Y mire aquí, entonces dice que Can vio la desnudez de su padre. Y hay muchos eruditos bíblicos que dicen que fue que Can tuvo relaciones con su padre, porque de otra manera no se entiende la reacción que tuvo su padre para con Can. Y dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro. Y despertó Noé de su embriaguez y supo por lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Y comenzó allí a dar una maldición. Qué tremendo. El hombre queriéndose gobernar a sí mismo, y entonces comienza a destruirse, comienza a ir tras sus propios deseos, comienza a desviar el propósito que Dios tiene para con él. Y entonces esta dispensación culmina en Génesis capítulo 11 con otra revelación. Constantemente el hombre se ha estado rebelando contra Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 11, dice: y tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos en fuego. Y les sirvió el ladrillo, etcétera. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Imagínense, querían hacer una torre que llegara al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y hagámonos un nombre. Es decir, estaban buscando gloria, estaban buscando ser famosos. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Y sabe, dice que Dios tuvo que descender, y entonces confundió la lengua de todos. De allí salen los idiomas, tantos idiomas que tenemos. Y ya ninguno se podía comunicar con su vecino. Ya el padre y la madre y los hijos que se sentaban a conversar, ya no podía sentarse a conversar, porque ya no se podían entender a causa del pecado. Ya el esposo no podía entender a su esposa.
Ya el hijo no podía entender a sus padres a causa del pecado. Y es que acaso hoy no pasa eso también. Los esposos no entienden a la esposa no se entiende, y pareciera que estuviésemos hablando el lenguaje diferente. Hablamos todos español, pero pareciera que estuviésemos hablando unos en inglés, unos en francés, otros en un papiamento, no sé qué está pasando. Pero pareciera que en este tiempo tampoco los hijos se pudiesen comunicar con los padres, ni los padres con los hijos. Y allí sucedió eso. La rebelión trajo como consecuencia la división de la familia. Y dice que se esparcieron por toda la tierra. Y comienza entonces otra dispensación. La dispensación de la promesa. Esa era una de las que me faltaba. La dispensación de las promesas, donde dice la Biblia que Dios entonces quiso hacer una nación diferente y hace una promesa con Abraham y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabe? Dios estableció una promesa para con Abraham y le dice que lo va a hacer grande, pero una de las promesas era que Dios iba a bendecir a su generación, pero no solamente a su generación, sino que iba a bendecir también a todas las generaciones de la tierra. Dios nos llamó a nosotros para bendición. Dios nos llamó a nosotros a ser de bendición para nuestra familia. Pero sabe, cuando nosotros obedecemos a Dios, nosotros somos de bendición para nuestra familia. Pero cuando nosotros no obedecemos a Dios y queremos andar bajo nuestros propios caminos, entonces eso trae consecuencias para la familia también. Dice la Biblia que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, peca. Dice allí en 2 de Samuel, dice que David peca con Betsabé. Se le comienza a despertar un deseo carnal por Betsabé, que era una mujer prohibida, teniendo todas las mujeres del reino porque era el rey. Fue a meterse justamente con Betsabé. Y dice la Biblia que esto le causó consecuencias no solamente a él, sino a su familia. Dice la Biblia en 2 de Samuel, Segunda de Samuel capítulo 12, a partir del versículo 8, dice: y te di la casa, Dios hablando a David a través del profeta Natán, y le dice: te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Es decir, Dios se lo había dado todo. Todo se lo había dado a David. Le dio mujeres, le dio posesiones, le dio un reinado, le dio gobierno. Y dice: y por si fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Sabe? David detuvo la bendición de Dios para él y para su familia. Dios le iba a dar mucho más a David. Había mucho más bendición de Dios para David, pero el pecado de David detuvo la bendición para él y para su familia. A veces nosotros pensamos que estamos pecando y que nadie nos está viendo, pero desde el cielo está Dios mirando al hombre, mirando cómo se corrompe. Dios queriendo bendecir al hombre, Dios queriendo bendecir a la familia, Dios queriendo bendecir a la mujer,
Pero a causa del pecado entonces se detiene. El pecado detiene la bendición de Dios para la vida del hombre y de la mujer. Por quererse gobernar a sí mismo, por querer ir tras sus propios deseos. El pecado detiene la bendición. Dice, y por si fuera poco, te habría añadido mucho más. Y en el versículo 10 del capítulo 12 le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. No solamente la consecuencia fue para él, la consecuencia fue también para sus hijos. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Es decir, el mal vendrá de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno día. Maldición para quién, para él y también para su familia. Y en el 2 de Samuel, capítulo 15, entonces vemos cómo su familia, su propia familia se subleva contra él. El mismo Absalón, su hijo, busca a su padre para matarlo. El mismo Absalón promueve una rebelión en contra de su padre. El mismo Absalón comienza a guerrear contra su padre. Eso sucedió. ¿Por qué? A causa del pecado. Porque el pecado no solamente detiene la bendición para tu vida, sino que el pecado también va a abarcar y traer maldición no solamente para ti, sino para la familia. ¿Y sabe por qué hoy en día hay tantas rebeldías en los corazones de los muchachos? Porque simplemente los padres han querido ir tras sus propios caminos. No quieren hijos rebeldes, quieren hijos que se sujeten a la autoridad, a su autoridad, pero ellos no se quieren sujetar a la autoridad. Nunca se quisieron sujetar a sus padres y ahora sí quieren que sus padres, que sus hijos se sujeten a ellos. ¿Quién sabe qué clase de groserías le decían a sus padres? Y ahora sí quiere que sus hijos los traten con cariño y con amor. Cuando la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú estás entendiendo ahora qué es lo que está pasando en muchas familias. Estamos entendiendo ahora que lo que estamos recogiendo tal vez es algo que nosotros sembramos. Tú estás viendo que ahora tal vez tu hijo está siendo rebelde y no te quiere decir ni siquiera para dónde va y contradice tus deseos y tu palabra, porque tal vez tú contradecías la palabra y el deseo de tu padre. Y por eso tú estás cosechando lo que sembraste con tu autoridad. Porque simplemente en el trabajo tú le llevas la contraria a tu jefe. Porque en el liceo tú le llevabas la contraria al profesor. Porque en la iglesia le quieres llevar la contraria a tus líderes. Pero si quieres entonces que tus hijos se sometan a ti y que tus hijos no sean rebeldes. El pecado trae como consecuencia que la bendición de Dios se detenga. La bendición de Dios viene como río sobre nuestra vida, pero el pecado detiene esa bendición. Hermanos, cuidado con lo que estamos haciendo. Ajá, pero si yo fui así, mis hijos son rebeldes, ¿qué debo hacer? Porque la cosa no se queda en lo que hice,
sino el asunto está: ¿qué tengo que hacer hoy en día? ¿Qué puedo hacer hoy en día? ¿Qué me llama Dios a hacer hoy en día? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Está aquí la promesa de Dios para Abraham. Y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham entonces está allí en la tierra de Canaán, disfrutando de la bendición que Dios tiene para él, disfrutando de la bendición y teniendo una adoración, porque dice la Biblia que cuando Abraham llega a Canaán, entonces levanta un altar, y dice la Biblia, y adoró y bendijo Dios a Abraham. Pero resulta que comenzó a haber un hambre, comenzó a haber hambre y necesidad allí en Egipto, en Canaán, allí en la tierra, en Harán, en la tierra que Dios había preparado para Abraham. Comenzó a haber necesidades. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que Abraham se fue a Egipto, buscando satisfacer a su esposa, buscando algo mejor. Dice la Biblia que Abraham se fue entonces para Egipto. Fue para Egipto para saciar su hambre y para saciar y buscar alimento. ¿Y sabe lo que encontró? Encontró angustia. Egipto es símbolo de pecado y del mundo. Es ir tras los deseos del mundo. Por eso en Romanos capítulo 2, versículo 12, la palabra de Dios nos dice: no os conforméis a este mundo. No ir tras los deseos de este mundo. No seguir los principios de este mundo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, ¿sabe lo que dijo Jesús? Jesús en la oración modelo, él supo decir: venga tu reino. Eso es lo que tenemos que decir nosotros en nuestro hogar, en nuestra vida. Venga tu reino a nuestra vida. Venga tu reino a nuestra familia. Y hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Venga tu reino. Y cuando decimos a Dios: venga tu reino, es de ahora en adelante vas a gobernar tú. De ahora en adelante en nuestra casa no hay democracia. En nuestra casa no hay socialismo. En nuestra casa no hay otro gobierno. En nuestra casa hay teocracia. En nuestra casa hay gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios trae bendición, detiene la maldición y entonces deja que pase la bendición para nuestra vida. Eso hace la bendición de Dios. Eso hace Dios, el gobierno de Dios para nuestra vida. Y dice que entonces Abraham, queriendo buscar una satisfacción, dice: entonces hubo hambre en la tierra, capítulo 12, versículo 10, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservará la vida. Fue a Egipto queriendo buscar alimento y encontró angustia. Fue a Egipto queriendo buscar seguridad y encontró fue temor, pensando que lo iban a matar. Fue a Egipto buscando posesión, buscando riqueza, pero a cambio de su familia, pero a cambio de su esposa, porque dice la Biblia que el rey de Egipto le dio posesiones para que él le diera a Sara. O sea, quiso tener posesión, pero a cambio de su familia. Hay muchas personas hoy en día así. Quieren tener tremendo televisor, pantalla plana, plasma, 42 pulgadas, carro último modelo, quinta en el country club, pero a costa de su familia, a costa de su esposa y a costa de sus hijos.
¿Sabe lo que decía Salomón muy sabiamente en Proverbios capítulo 17? Él supo decir: mejor es un bocado seco y en paz que casa en contienda llena de provisiones. Es mejor que tú te comas un pan, pero en paz con la bendición de Dios, que tener lomito y estar todo el tiempo en contienda. Porque sabe, aparte de todo, la contienda te va a llevar a tener problemas de estómago, a tener úlcera, a tener enfermedad. Pero qué bueno cuando uno puede sentarse en paz con su esposa y con sus hijos sin pelear y decir: Señor, gracias porque tú nos has provisto estos alimentos. Mejor es un bocado seco y en paz que casa en contienda llena de provisiones. Pero sabe, cuando Dios le da la promesa a Abraham, le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando habla de tu simiente, está hablando de alguien en específico. Está hablando de la simiente de Abraham. Está hablando de la raíz de David. Está hablando de Jesús de Nazaret. Está hablando de Jesucristo. Y dice: en Jesucristo serán benditas todas las familias de la tierra. En Jesucristo la maldición se detendrá y la bendición entonces correrá como río, porque ya no andarás guiándote por los deseos de la carne, sino que ahora te guiarás por los frutos o por el fruto del Espíritu. En ti habrá amor, paz, benignidad, paciencia, bondad, templanza. Y dice la Biblia: contra tales cosas no hay ley. Y sabe, la ley, el Antiguo Testamento culmina con una bendición, hablando de la raíz de David, hablando de la simiente de Abraham. Dice la Biblia en Malaquías capítulo 4, da una promesa para nosotros. Capítulo 4, el versículo 6, dice: Dios, Él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos. Dice: Él hará volver el corazón de los padres para sus hijos. ¿Sabe lo que me llama la atención? Lo primero que dice no es que Dios hará volver el corazón de los hijos para los padres. Lo primero que dice es: hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos. ¿Por qué? Tal vez el problema está en que el corazón de los padres no está vuelto hacia sus hijos, sino que el corazón del hombre está vuelto hacia sí mismo, hacia sus propios deseos. ¿Sabe cuando en Apocalipsis Dios le habla a las iglesias, a la última iglesia, que dicen los teólogos que es una representación de este tiempo, de los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo? En la iglesia de la Odisea dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico. Es decir, el hombre ha buscado riquezas y ha dicho: yo soy rico, yo lo tengo todo. Dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay un pensador que dijo: hay personas que son tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Y yo digo: hay personas tan ricas, tan ricas, tan ricas, que lo único que le falta es dinero.
Tal vez a ti no te falta nada, pero tal vez andas en tu propio camino. Y si andas en tus propios caminos y andas en tu propio gobierno, entonces la Biblia dice que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Pero cuando venimos a Dios y le damos entonces el gobierno de Dios en nuestra vida y de nuestra familia, entonces Él promete volver el corazón de los padres hacia sus hijos. Si tú sembraste en tu vida tal vez rebeldía para con tus padres y hoy en día tus hijos están siendo rebeldes contigo, yo te aconsejo que tú vayas ante tus padres y les pidas perdón. Porque para que en tu hijo se pueda sanar la rebeldía, tú tienes que ir y sanar lo que está pendiente con tus padres. Para que tus hijos sanen, primero tienes que ser sano tú. Para que tus hijos anden en justicia, en la justicia de Dios y en el gobierno de Dios, primero tienes que andar tú en el gobierno de Dios. Y dice, y haré volver el corazón de los padres para con sus hijos. Ya el corazón del padre no va a ser para sus propios beneficios. Sabe, en el tiempo de la ley se estableció el pecado y se estableció lo que es el divorcio. Y le preguntaron a Jesús, ¿qué opinas tú del divorcio? Porque Moisés dio carta de divorcio. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Moisés dio carta de divorcio por la dureza del corazón del hombre. Pero en el principio no era así. ¿Cuál era el principio? Allá en el huerto del Edén, Dios no hizo el hombre y a la mujer para que se divorciaran. Ahora, ¿por qué viene el divorcio? El divorcio viene a causa del egoísmo. El principal problema en el matrimonio, ¿sabe lo que es? No es la pelea, no son los hijos, es el egoísmo. El pensar en mí, segundo en mí, tercero en mí y después en mi esposa, en mis hijos. Pensar en mí, pensar en mis propios deseos, pero no pensar en lo que le falta a mi esposa, en lo que le falta a mis hijos. Mientras yo esté pensando en mí, el corazón del padre no se va a volver hacia el hijo. Tengo que morir para el yo. Tengo que morir para el ego. Tengo que morir para el egoísmo. Y entonces allí el corazón del padre se va a volver para el hijo. Hoy este es un tiempo en que el corazón del padre tiene que volver al hijo. Hay padres que ven a sus hijos como una carga. Le decía una joven en estos días a mi esposa, le decía que ella estaba triste porque ella tenía muchos planes para su vida. Estaba estudiando en la universidad y entonces salió embarazada. Cuando la Biblia dice que los hijos son bendición de Dios, lo dice, salió embarazada. Qué peso tan grande. Y ahora está amargada, triste, estresada, no soporta al esposo, no soporta a la hija. Dios quiere hacer volver el corazón de los padres para con sus hijos. ¿Cuántos hijos
aquí no estaban planificados, y el Padre lo vio como una carga. ¿Cuántos hijos te nacieron en medio, tal vez, de un error, de una noche de copas, y entonces lo viste como una carga? Sabes, tu corazón tiene que volverse hacia tu hijo, y eso solamente lo puede hacer Dios. La Biblia dice: y Él hará volver el corazón de los padres para con sus hijos, y el corazón del hijo para con el Padre. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que sanar el corazón, pídele a Dios que saque la amargura. Pídele a Dios que ahora te haga andar bajo el gobierno de Dios, y eso te haga respetar a tu esposo. Sabe que siempre cuando la Biblia habla de gobierno, habla de abajo hacia arriba, nunca habla de arriba hacia abajo. En otras palabras, la Biblia le dice a la mujer, le dice: sujétate a tu marido. Pero sabe, no le dice al marido: domina a tu esposa. Eso fue a causa del pecado. Pero cuando Dios viene a restaurar a la familia, entonces no le dice al hombre: domina a tu esposa. Sí le dice a la esposa: sujétate. Pero no le dice al esposo: domínala, enseñoréate. Le dice al esposo: ámala. Le dice al esposo: ámala. Cuando habla de los hijos para los padres, le dice: respeta a tu padre, sujétate a tu padre, honra a tu padre. Pero no le dice al padre: domina a tu hijo. Le dice: corrige a tu hijo. Pero ¿sabe lo que ha pasado en el hombre? El hombre ha querido dominar. El hombre quiere dominar a la mujer. La mujer quiere dominar al hombre. Por eso surge la liberación femenina. El hombre quiere dominar, el esposo queriendo dominar a la esposa, la esposa queriendo dominar al esposo, los hijos queriendo gobernar a los padres, y los padres queriendo gobernar a los hijos. Y termina entonces en un gran desorden. Pero la Biblia dice: Él, diga conmigo, Él, dígalo más fuerte, Él hará volver el corazón del padre para con su hijo, y el corazón del hijo para con el padre. Eso se llama la presencia de Dios en la familia. Eso se llama el gobierno de Dios para ti, para tu familia. Eso se llama la bendición de Dios para tu familia. Cuando tú veas a tu hijo venir, pedirte perdón, pedirte la bendición, porque ahora los hijos ni siquiera quieren pedir la bendición. La bendición es que el padre vuelva su corazón a su hijo, y el corazón del hijo vuelva a su padre. Ahora el hijo no quiere ni siquiera decirle papá a su papá o a su mamá. Le dice por su nombre. Jamás se me hubiese ocurrido pasar por la mente a mí y decirle: mira, Manuelito, mira, Manuel. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo lo digo, padre, papá, yo estoy reconociendo una autoridad. Porque cuando usted dice pastor, usted está reconociendo una autoridad. Porque cuando usted dice presidente, usted está reconociendo una autoridad. Porque cuando usted está dando el título a la persona, usted está reconociendo la autoridad
que ha puesto sobre él. No le diga a su padre por el nombre. Dígale con la autoridad que Dios le ha puesto. Dígale papá, dígale mamá, porque esa es una autoridad que Dios se la delegó. No fuiste tú, fue Dios el que se la delegó, y por tanto hay que respetarla, hay que asumirla como tal. Pero cuando te dirijas a Dios, dile: Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que gobierna. Dile: Rey. No le digas chamo. Dios no es chamo para nosotros. Dios no es chamo para nosotros. ¿Sabe quién es? Él es el Señor. Él es mi Rey. Él es mi Rey. Y sabe, me gusta el consejo que le da cuando ya Salomón va a suceder a David. David le dice a Salomón: sírvele a Dios con corazón sincero. Ama a Dios, mi Dios. En otras palabras, está diciendo: así como yo lo amé, así como yo me sujeté a Él, así sujétatele tú también. Dios, mi Dios. La bendición de Dios está en que el Padre vuelva el corazón a su Hijo. ¿Cómo está tu corazón para con tu Hijo? Tal vez está siendo una carga, una molestia ya. No hayas que hacer con tu hijo. Ya ni oras por tu hijo. Yo le pregunté ayer a una niña, le pregunté: ¿tú oras por tu hermano? No. Casi no. Ese casi no quiere decir que no. Yo te pregunto, padre, ¿tú oras por tu hijo? ¿Estás incentivando a tus hijos a que oren por sus hermanos? ¿Estás orando por tu esposa, por tu esposo? No pasa un día en que yo bendiga a mi esposa, porque si Dios me la dio, fue para yo honrarla. La Biblia dice que yo como hombre tengo que, como esposo, tengo que honrarla y tratarla como vaso frágil. Nosotros los esposos somos los que le damos la honra a nuestras esposas. Nosotros como padres somos los que le damos la honra a los hijos. Yo creo que tenemos que volver primero el corazón a Dios y después dejar que Dios vuelva el corazón entonces del Padre para con su Hijo. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie y le digas: Señor, escudriña mi corazón. ¿Cómo está mi corazón para con mi hijo? ¿Sabes? Dios nos llamó a bendecir a nuestros hijos, a bendecir, a ser de bendición, a que por nuestra boca salga bendición. Y Gálatas o Santiago, el capítulo 3, hablando de la lengua, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Escuche esto. Nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí,
cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué ha encendido tu lengua en tu hogar? Ponemos frenos a los caballos y los dominamos. Nos jactamos en dominar un carro. Hay personas que dominan camiones de esos grandotes. Yo todavía no he manejado un camión así tan grande, pero ellos se bajan del camión así, diciendo: yo dominé ese bicho tan grande. Nos jactamos en dominar todo lo que nos ha puesto Dios por el camino. Y la Biblia dice: y no podemos dominar nuestra lengua. Dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Cuidado con lo que dices, porque tal vez estás siendo inducido a decir palabras que tú no quieres. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Venimos aquí a la iglesia y cantamos y bendecimos a Dios, y vamos a nuestros hogares y maldecimos a nuestros hijos, y maldecimos a la familia, y maldecimos al vecino, y maldecimos a todo el mundo. Escuche lo que dice la Biblia. Pero ningún hombre, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Sabías una cosa? Ve a tu esposo allí, el que tenga a su esposo a su lado. Sabe, tu esposo está hecho a la semejanza de Dios. Ve a tu esposa. Sabe, tu esposa está hecha a la semejanza de Dios. Ve a tus hijos. Sabes, tus hijos están hechos a la semejanza de Dios. Dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Pablo, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura sale agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Tenemos que pedirle a Dios la restauración de nuestra lengua, y tenemos que aprender a dominar nuestra lengua. ¿Sabe? Dios no va a venir desde el cielo y cuando nosotros estemos hablando, maldiciendo, agarrarnos la lengua. Tenemos que agarrárnoslas nosotros mismos, porque Él nos dio dominio propio, y el dominio es para dominar nuestro cuerpo, pero también para dominar nuestra lengua. ¿Cuántos fuegos encendemos en la casa por la lengua? Porque no nos podemos quedar callados. Porque el esposo dice algo y la esposa quiere decir, replicarle. Porque la esposa dice algo y el hijo no está de acuerdo y quiere entonces replicarle. ¿Cuántas cosas encendemos con nuestra lengua? Cuando Salomón sabiamente dijo: aún el necio, cuando calla, es contado como sabio. Aún el necio, cuando se queda calladito, la gente puede decir: este sí es un sabio. ¿Sabe? La sabiduría
no se mide por lo que hacemos. La sabiduría se mide por lo que hablamos. Escuche, la sabiduría de Dios no se mide solamente por lo que hacemos. Está mejor así, ¿verdad? También se mide por lo que hablamos. Yo creo que hoy nosotros tenemos que aprender a medir nuestra lengua para que entonces Dios vuelva el corazón del Padre. Cuando Dios vuelva el corazón del Padre para con su Hijo, tú no lo vas a maldecir, sino que lo vas a bendecir. Tú no vas a dejar pasar por alto las faltas, sino que lo vas a corregir. Porque la Biblia dice que el que detiene el castigo para su hijo no lo ama. Oh, mi hermano, Dios quiere restaurar los hogares y Dios quiere volver el corazón del Padre para con su hijo. Yo quiero que tú cierres tus ojos y que dejes que el Espíritu